Hola, hola, buenos días. Buenos Buenos, días. buenos días. Pues hoy tenemos manteles largos, un día más en este programa, porque tenemos una invitada de lujo, como todas las que nos hacen el favor de acompañarnos a esta serie de entrevistas de este programa, de este podcast llamado Violencia Vicaria, historias reales contadas por las víctimas. Y pues bueno, antes de presentarla, de darle la bienvenida como se debe a nuestra invitada, eh, pues quiero leer un poquito de quién es ella. Eh, voy a permitirme, Jimena, si me permites, leer un poquito de tu currículum. Ella es modelo, ella fue reina de belleza por 2 ocasiones, ¿es correcto? ¿2 ocasiones? Sí, estuve en varios certámenes de belleza y en una ocasión fui virreina internacional en un reinado del café. Mira, virreina, qué padrísimo. También es diseñadora de modas, coach de vida, es empresaria, es fundadora y presidenta de la Fundación Colombiana contra la Violencia Vicaria, es gestora en Colombia de la Ley de Violencia Vicaria, fundadora del Frente Nacional de Violencia Vicaria en Colombia, eh, y también conferencista, escritora y fotógrafa. Y por supuesto es sobreviviente de violencia vicaria. Bienvenida, Jimena, ¿cómo estás? Bueno, Marisol, primero que nada, darte las gracias por la invitación y por el espacio en tu programa. No, al contrario, al contrario. Un gusto tenerte aquí con nosotras. Eh, la violencia vicaria no es exclusiva de México, es mundial, ¿no? E incluso el término se acuñó en otro país diferente a México. Y pues bueno, comenzamos con este programa. Eh, Esta es la cuarta entrevista que hacemos. Mi nombre es Marisol Buitrón y pues bueno, Jimena, cuéntanos un poquito tu vida. Ya leí un poquito de tu semblanza. Cuéntanos un poquito antes de que fueras sobreviviente de violencia vicaria, ¿quién eras? ¿Qué hacías? ¿A qué te dedicabas? Este, adelante. Perfecto. Bueno, Marisol, es importante resaltar que en mi caso particular es la segunda vez que don Vicario sustrae a mis hijos. En esta última tenía un emprendimiento de vestidos de baño, los cuales diseñaba y confeccionaba en casa, ya que don Vicario me alejó poco a poco de mi círculo social. Al igual que en pandemia realizaba productos de tapabocas, trajes de baño, batas quirúrgicas, hacía parte de todo el medio digital de mi emprendimiento. Y pues no menos importante, una madre dedicada, consentidora. Mis hijos tenían un sistema de educación en casa debido a la pandemia que se llama homeschool. Y pues yo era esa madre que estaba atenta a todas sus tareas, exposiciones, evaluaciones y demás. Y pues de igual manera estaba pendiente de todas las mascotas de casa y los quehaceres. Y entonces poco a poco se fue presentando esta violencia. Lo primero que hace es ir cortándote las alas, te va diciendo, a ver, ya no generes, yo te puedo mantener. ¿Qué te decía? ¿Qué te decía? Bueno, dentro del círculo de violencias, realmente te diré que como sociedad no nos orientan acerca de este tipo de banderas rojas, como lo llamamos hoy en día. A nosotros, digamos, a nivel de Latinoamérica, que se está haciendo ya el estudio, pues nos enseñan a las mujeres que este tipo de violencias es un ojo morado, ¿no? Eh, pues realmente la única violencia así latente que yo tenía, a la cual respondía con pánico y miedo, era ver un hombre realmente violento y agresivo. Ok, ok. Oye, pues de una o de otra manera, sin darte cuenta, te fue dejando
sin el empoderamiento que tenías, con todo lo que lograste, que me imagino que no fue de la noche a la mañana, ¿no? Te fue cerrando las puertas y tú me decías que fue la segunda ocasión, ¿no? Cuando ya de plano cortó lazos total. Eh, Cuéntanos de esta primera vez. ¿Qué pasa? Ok, en la primera vez de la sustracción fue realmente en la oportunidad del divorcio legal, ya hace varios años. Y mi hijo, de hecho, pequeñito, yo tengo dos hijos ya en el tema de violencia vicaria, de esta sustracción. Mi hijo pequeño en esa oportunidad tenía 9 meses de nacido, era un bebé lactante, donde por medio de artimañas acuerdan que el juicio como tal es un juicio consensuado, un juicio de conciliación, que es completamente falso. Yo creo que qué mamá entrega a sus hijos y más un bebé. Y en esta oportunidad, en dicho juicio, pues tengo que entregarle a mi bebé. Yo entro en una fuerte depresión y lo que podemos llamar hoy en día un intento de suicidio inducido, ¿no? Por todo este tipo de violencias. En esa oportunidad estuve desligada de mis hijos durante un periodo de 3 años más o menos, puesto que mi violentador o don vicario, como yo prefiero llamarlo, se encargaba básicamente de que yo no tuviera el contacto con mis hijos, ya que me hacía llamadas bastante fuertes y posterior a esto ponía a llamar a mis hijos a comunicarse conmigo, pues obviamente después de un sinfín de violencias telefónicas no iba a contestar más llamadas. Y ya después de estos 3 años de ausencia, de muchas cosas dolorosas que pasaron a raíz de todo esto en mi persona, accedí a volver con él pagando el precio de estas violencias para ver crecer a mis hijos nuevamente. Guay, qué difícil. Qué difícil regresar con esa persona que tanto te hace daño, que lo único que quiere es verte sometida, ¿no? Que a muchas nos ha pasado, que si no estás con él, pues no vas a estar con nadie, que si no estás con él, sola tampoco vas a estar. Y lo que tratan es de ver la manera de cómo perjudicar y saben que lo más doloroso para una mujer es con los Son hijos, sus hijos. ¿no? Entonces, Así es. qué fuerte. Entonces, 3 años de violencia continua, tú accedes, evidentemente, pues por los niños, accedes, ¿y qué pasa cuando regresas? ¿Cambian las cosas? Bueno, inicialmente, dentro de todos los estudios que he podido hacer, dándome cuenta que todos nuestros victimarios o violentadores son psicópatas narcisistas o narcisistas integrados, es su modus operandi, ¿no? Y realmente en este momento, bajo muchos estudios que se han hecho en la Fundación Colombiana contra la Violencia Vicaria, sacaremos prontamente un manual llamado el Manual de Don Vicario, donde nos damos cuenta que todos tienen un hilo conductor en cuanto a sus modos operandi, ¿no? En cuanto a sus conductas, basándonos en estudios de los psicópatas narcisistas y narcisistas integrados, donde evidentemente pues a ninguna nos conquistan con un letrero de te voy a hacer tanto daño. Inicialmente es un amor romántico, es un amor exacerbado y va girando la rueda en un círculo de violencias, ¿no? Y es muy importante resaltar que la violencia vicaria no inicia en la sustracción, inicia en una serie de violencias anteriores que son violencias intrafamiliares, donde nosotros como mujeres cansadas de ser sometidas a dichas violencias, pues ponemos un alto a nuestro victimario. Y es ahí donde sale don vicario a decirnos, ok, te voy a dar por donde más te duele. Y donde más nos duele, nuestros hijos. Esto como mujer y como madre, yo sé que todas las que pasamos por esto me entienden, lo vivimos como una mutilación. Esto es una muerte en vida. Oye, entonces, este manual, qué interesante que lo vas a sacar. Muchas felicidades porque
Ya comentamos que tú eres la fundadora de todo este movimiento a nivel nacional en Colombia y también protagonista en muchos otros países. Entonces, vas a sacar este manual, me dices que es con base en estudios. ¿Quién realizó estos estudios? Claro que sí, pues nuestras dos fuentes de gran investigación lo son Sonia Bácaro, quien acuña el término de violencia vicaria en el año 2012. Este término fue acuñado en España, aun cuando Sonia es argentina. Y pues nuestra otra base fundamental es la psicóloga Bárbara Porter, ¿no? Y todos los estudios que de igual manera nos han brindado en esta alianza estratégica muy importante con mis hermosas y amadas mexicanas, también cofundadores del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria en México, Jennifer Seifert, Alexandra Bolín, Liz y Celis. O sea que ellas también contribuyeron ahí, mis paisanas. Claro que sí. Ay, qué padre. Ojalá que también lo puedan compartir aquí, este Claro. manual, porque fíjate que en los programas anteriores, Jimena, algo que hemos tocado y que hemos coincidido es este tema que acabas de decir. Pareciera que todos tienen el mismo perfil, pareciera que todos son amigos, pareciera que se conocen, porque platicábamos incluso cuando nos conocimos nosotras, eh, que, este, que este ejercicio que hizo el Frente Nacional de Violencia Vicaria aquí en México, donde muchas mujeres exponen las frases que más comúnmente les repetían sus agresores, sus violentadores, Son iguales. y son las mismas. Y una que que puede ver este ejercicio, esta serie de videos, dices, híjole, sí me identifico y a mí también me lo dijo. Y no solo una, sino varias, ¿no? Entonces, Sí. evidentemente, Realmente eso que dices es muy importante, ¿no? Porque como dices, todos parecen como sacados de la misma fotocopiadora. Tienen el mismo hilo conductor, ¿sí? Sin importar fronteras, sin importar que están en España, en México, en Argentina, en Chile, en Panamá, en Venezuela, que son algunos de los países en los cuales he podido tener contacto con algunas chicas víctimas o sobrevivientes, como prefiero llamarlas. Y sí, o sea, lo que tú dices, todos operan de manera completamente igual, escuchamos las mismas frases y por eso por medio de mis escritos, como tú bien lo dices, algo que yo amo hacer es escribir, haciendo un tema de catarsis como mujer sobreviviente de este tipo de violencia, escribo actualmente un libro que será sacado, digamos, los apartes en una agenda que sacaremos por medio del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria y la Fundación, donde expongo mi historia y se llama hashtag mi historia. Hoy en día pueden encontrarla pues en mi red social personal, que es Berushka1, donde escribo sobre esto. Realmente es muy bonito y muy acogedor sentir que muchas mujeres a nivel mundial me han escrito de todas partes, que me leen o me chismean, como digo yo en mis escritos, y dicen, wow, Jime, parece que escribieras mi historia, o sea, ¿quién te contó esto? Y nos damos cuenta que todas pasamos por esto, ¿no? Y todas tenemos, así como Don Vicario tiene un hilo conductor, nosotras como víctimas, al ser predadas por estos depredadores, también tenemos un hilo conductor, ¿no? Todas somos empáticas, todas somos capaces, todas y precisamente por medio de nuestra empatía es que este tipo de personas, los psicópatas narcisistas o narcisistas integrados, ya empiezan como a trabajarnos, ¿no? Entonces, es esto. sí, justamente la gran coincidencia a nivel mundial, lo que estás diciendo, eh, con estos hombres, bueno, y no solamente hombres, porque también eh, su familia es agresora, ¿no? Su grupo de amistades, o sea, esto no solamente es exclusivo de ellos, ¿no? Es un grupo de agresores que lo que buscan es poner a la mamá
como la peor mamá del mundo, ¿no? Como la más agresora, como la más descuidada, como la más todo. O sea, La mala. los únicos buenos son ellos, los únicos son como los mesías, los que llegan a salvar, ¿no? De esa crueldad en la que viven los niños. Sí. Pero bueno, entonces, oye, pues yo no sabía de esta parte, sí sabía que eras escritora, no sabía esto que estás comentando y qué bonito que lo hagas porque muchas mujeres, como bien dices, se sienten identificadas, dicen, a mí me está pasando, pero sobre todo digan, ah, bueno, entonces no estoy loca, ah, entonces es normal lo que estoy sintiendo y que se sientan acompañadas. Es por eso súper importante que busquen una red de apoyo, aparte de la de su familia, la de la familia es súper importante, pero el tema de una colectiva, de una red de amigas adicionales que están viviendo por todo eso, porque aparte te van a dar un tip, ¿sabes qué? A mí me funcionó esto, yo hice esto, y siempre en sororidad las cosas suman. Jimé, tú ayer dijiste, posteaste una frase en tu WhatsApp que yo también la tomé, que se me hizo bien bonito, donde hablabas del miedo. ¿Recuerdas? Sí. Bueno, realmente hace parte como de los consejos que yo le daría a todas estas chicas resilientes, ¿no? Y es que cambien primero como la forma de contarse la historia, ellas mismas. Todo radica en cómo nos contamos esa historia, en la cosmovisión que tenemos de nuestro panorama. Como sobrevivientes sé por lo que están pasando y es algo muy bonito entender que cuando me llaman o me buscan, no les está hablando una persona que contrataron y que no siente su dolor. Aquí todas somos madres sobrevivientes, a todas nos arrancaron a nuestros hijos. Un día sin ellos lo sentimos todas por igual, porque sería necio decir que una mamá ama más a sus hijos que la otra mamá a sus hijos, ¿no? Es el mismo dolor y el mismo sentir. La diferencia, como te digo, radica en cómo nos contamos a nosotras mismas nuestra historia y les diría que dejen de también preguntarse por qué. Yo le di el giro a dejar de decir por qué y empezar a decir para qué, donde descubrí que el para qué era descubrir mi propósito en la vida en el infierno. Lo que don Vicario no sabía es que cuando me lanzó al infierno y llegué hasta allá, encontré mi propósito de vida, que es defender los derechos de las mujeres y de las infancias, ¿no? Y darle una vuelta a todo esto y sacarle lo positivo. Muchas de nosotras pasamos por el fuego y somos procesadas por él, y es ahí donde renacemos como el ave fénix, ¿no? Y pues usar el miedo a tu favor es algo muy interesante. El miedo debe promovernos, el miedo debe ser como una estrategia para avanzar y no para paralizarnos. Voy a leer, si me permites, la frase que posteaste. Un día empiezas a recuperarte y a utilizar el miedo a tu favor. Wow, en verdad que a mí me impactó esta frase, porque sí, o sea, no te quedes ahí, ¿no? Mujer que estás viviendo una situación así, no es fácil. Muchas No, veces, total. Y eh, dejas de ser tú misma, o sea, y cuando lo posteo en una foto con un carro. Muchos de los que me conocen cercanos saben que amo el tema del automovilismo, soy una hija de un corredor que para mí es un orgullo y lo amo profundamente, es mi referente de hombre, evidentemente, y parte de todo esto, y hago la acotación, es porque en el colectivo acá en Colombia no estamos en contra de los hombres, ¿no? De hecho, hemos ayudado a varios hombres en el proceso, porque también entendemos que puede suceder cosas similares, pero acá estamos hablando de estadísticas, ¿no? por Y supuesto.
como te digo, no estamos en contra de ninguno de los hombres, estamos en contra del macho, del machista, del narcisista, del celópata, del victimario, de quien nos agrede y nos hace daño, ¿no? Entonces esta foto es muy, muy interesante con el post que tú mencionas anteriormente, porque debido a todo el maltrato que yo recibí en su momento, dejé incluso hasta de conducir y cuando era pequeña incluso en varias oportunidades estuve en campeonatos de kartismo, yo corría karts. Entonces dejé de conducir por el miedo y el pánico que me generaba este hombre y por todo este lavado mental que nos hacen de no sirves, cuidado, tú eres torpe y este tipo de cosas lo llevan a uno en el miedo a paralizarte, ¿no? Entonces es por eso que yo las insto y las invito a que usen el miedo a su favor. Usar el miedo a tu favor. Me encantó, me encantó. Yo les digo, aunque tengamos miedo, hay que hacer las cosas. Claro. Aunque nuestros agresores y agresoras sean influyentes, aunque de repente pudiera darse algún tema de corrupción en nuestros casos, pudiera ser ignorancia, como también pasa, y muchos, muchos otros temas, aunque todo eso nos pase, hay que hacerlo, porque pues ni modo, o sea, es lo que nos está Avanzar tocando con vivir, todo y miedo. pero bueno, nuestros hijos lo merecen, o sea, eh, lo que están viviendo los niños, en verdad que lamentable, ¿no? Porque como lo han dicho muchas expertas, muchas mujeres que ya están organizadas en las colectivas, eh, no solamente mata mujeres la violencia vicaria, no solamente busca lo malo, cómo hacerle daño a la mujer, cómo destruirla, sino destruye infancias. El quitarle a su mamá a los niños es lo peor que le puedan hacer a alguien. Yo en verdad no me imagino qué hubiera sido de mí si no estuviera con mis papás, con mi mamá. Entonces, en verdad que es muy triste esto que están viviendo nuestros hijos, pero yo creo, Jimena, que esto no es eterno, que las circunstancias tienen que ir cambiando y pues bueno, pero, o sea, el tiempo que se tenga que hacer, pues hay que seguir en pie de lucha, como el caso pasado de Jessica, donde pues ella dice que lleva 7 años con sus casos. Claro, Marisol, y es muy importante lo que tú dices respecto a tantas mujeres que llevan tantos años. Yo cuando me inicié en todo este trasegar, ya hace 1 año y 6 meses desde la sustracción, la segunda sustracción de mis hijos, yo tenía una sed de encontrarle un nombre y apellido a lo que me estaba pasando. Yo creo que básicamente ese es el paso número uno, ¿no? Encontrar cómo se llama todo esto que nos está pasando. Ya cuando encontramos que tiene nombre y apellido y se llama violencia vicaria, ya es un poco más fácil de empezar a profundizar sobre el tema. Y como tú bien lo mencionas, aquí perdemos todos. Acá pierde el victimario porque tiene que asumir las consecuencias y es algo que, digamos, yo les hablaba en una conferencia que dicté anteriormente y es, yo hice el proceso, un proceso muy doloroso de perdonar a mi victimario. Pero el perdón no tiene nada que ver con la impunidad. Dos Hay que cosas aprender diferentes. a todo esto. Entonces el don vicario pierde, nosotras perdemos y los niños también pierden. Evidentemente la figura materna es determinante en nuestra vida y hoy por hoy yo amo, honro, respeto a mi madre que es hermosa, es mi consejera espiritual, es mi guía, es mi ayuda, es una mujer bastante guerrera en el ámbito espiritual. Yo creo que también serviría mucho que todas estas chicas se pegaran a Dios, es realmente darle un vuelco a todo esto, porque tuve un proceso también de pelear con Dios en su momento, de no entender por qué me estaba pasando esto, y es ahí donde Dios me dice que debo cambiar la frase, ¿no? De empezar a decir
para qué y no por qué. Eso está muy interesante. Y fíjate que se me hace muy bonito esto que acabas de mencionar, de perdonar, del tema del perdón. Creo que considero que ese perdón te ayuda mucho, muchísimo, porque dejas de tener una carga total, ¿no? Te permite también ver con un poco mejor, mayor lucidez, un panorama más grande, ¿no? Total. A mí personalmente me Y dejas de sirvió hacerte daño. cantidades porque este ciclo de violencias que nosotras vivimos y particularmente en mi historia me llevó a tener daños colaterales, que también hablo de esto en mis escritos, ¿no? Algo así como hay una parte dentro del libro y mis escritos que dice, cuando tú callas, tu cuerpo habla. Y el mío literalmente gritó. O sea, inicialmente me da una parálisis facial en la mitad de mi rostro, me dio este tipo de cosas en la piel, donde la piel toda se me rajaba, me salía sangre, dermatitis por estrés severo, se llama el diagnóstico, tuve complicaciones a nivel renal muy determinantes, me dio también una parálisis en mi brazo izquierdo, que hoy por hoy tengo un movimiento involuntario en mi brazo izquierdo, yo soy zurda, entonces me afecta un poco a ratos, y todo este tipo de desencadenantes a nivel de salud, no solamente la salud mental, ¿no? Porque también es muy importante mencionarla, así como es importante mencionar que hay violencias que no se ven, pero que también nos hacen daño y son muy difíciles de sanar y toma mucho más tiempo tal vez que un morado en un ojo, ¿no? Entonces, sí, o sea, el perdón para mí fue determinante porque me permitió darle la vuelta a todo esto e ir sanando poco a poco, entendiendo que mi Ayuda perdón mucho. no tiene nada que ver con la impunidad. Totalmente de acuerdo. Jime, cuéntanos, ok, regresas con él, pasa, ¿cuánto tiempo pasa y cómo se da esta segunda sustracción? Ok, bueno, yo regreso con él y nosotros convivimos en una nueva unión marital, de hecho, durante un periodo de casi 4 años, donde lo que te digo, volví a vivir el ciclo de violencia. Inicialmente fue un amor romántico exacerbado y mientras otra vez me atrapaba y empezó este ciclo nuevamente, ¿no? Entonces, ya cansada de sus violencias, de diferentes violencias que descubrí posteriormente en todos estos análisis, en los análisis que me realizan por medio de peritos forenses acá en Colombia, yo digo basta. Cuando digo basta, pues evidentemente don Vicario coge lo más preciado, como yo lo llamo en mis escritos, mis tesoros, y los sustrae. Este día fue como cualquier otro día, un día rutinario, un día que te levantas y obviamente tienes un gran peso en los hombros por esta violencia, aparte de esto como mujer, y yo sé que muchas me entienden cuando digo fingir que todo estaba bien, cuando en realidad el panorama era otro, sostener sobre los hombros una falsa paz en nuestros hogares. Y ese día recuerdo que llevamos los niños al médico a un chequeo de rutina, donde don Vicario me dice que él es el único que va a ingresar al consultorio con mis chiquitos. Y yo, wow, pero yo soy la mamá, o sea, igual entré al consultorio, yo soy la mamá, quien los cuida, quien los contiene, quien los alimenta, quien sabe más de ellos. Igual entré. En el transcurso de salir de la cita médica, pues cada vez que don Vicario tenía una situación así como de violencia continuada, ponía en riesgo nuestra vida cuando manejaba el carro, ¿no? Nos enfrentamos a un hombre que maneja altas velocidades, que infringe leyes de tránsito, y cuando llegamos a la casa, pues obviamente la violencia se incrementó y él sustrajo a mis hijos de una manera muy violenta, arbitraria, donde mis hijos pasaron a ser no sus hijos, sino sus rehenes.
¿Esto cuánto tiempo después de que regresas con él pasa? Casi 4 años, Ok, o sea, 7 años viviendo una violencia casi, casi extrema. Wow, total. qué qué fuerte todo esto que te ha tocado vivir. Eh, ¿qué, qué pasa una vez que se los llevan? Aparte, tú de manera personal sufriste muchos ataques por violencia patrimonial que hizo contigo. Sí, así es, Marisol. Básicamente este hombre controlaba todo, ¿no? Y bueno, lo voy a contar de manera de don Vicario, porque esto nos sucede a todas. Este tipo de hombres, la violencia que más se ve marcada, lo cual podemos identificar todas, es la violencia económica o patrimonial. Yo, como te mencionaba anteriormente, pues tenía mi emprendimiento de vestidos de baño y todo este tipo de cosas, por mi gran pasión a la confección y la costura. Y él sustrae de igual manera mi instrumento de trabajo, mis máquinas de coser que hoy por hoy no volví a ver nunca. Y durante todo este periodo de tiempo, dinero que yo tenía, dinero que debía entregarle a él con la excusa de que todos teníamos que aportar en casa. Entonces, sí, él manejaba todo el dinero y el poco que yo lograba conseguir por medio de mis diferentes emprendimientos o ayudas incluso familiares debían ser entregadas para él. Cuando él sustrae a mis hijos, pues yo no tengo nada de dinero, de hecho en ese momento no tenía ni mercado en la casa y en el momento de la sustracción algo muy duro para mí fue que mi hija pequeña eh, me entrega en la puerta de casa 2.000 pesos colombianos que se los había traído el ratón Pérez días antes para que yo no pasara necesidades, obviamente entendiendo que los niños no dimensionan, ¿no? Fue un signo muy bonito y pues obviamente ver que mi hija tuvo el valor y el coraje de defender a su madre en su momento y decidió entregarse como un rehén, como lo menciono, para que este victimario no me dejara en la calle con mi hija mayor, que en su momento pues era una niña menor de edad, y pues que no nos hiciera daño. Y todo esto, pues, claro, evidentemente lo ven los niños, ¿no? Sufren esta violencia de ver este momento tan trágico, tan Traumático. desgarrador, traumático, tan traumático, y que para ellos, pues, es nada. Oye, ¿algún síntoma signo de alerta que hayas detectado desde el noviazgo? Sí, Marisol, mira que nosotras como mujeres, eh, yo creo que apagamos ese radar porque nos dejamos llevar de ese amor romántico que nos han enseñado por décadas y normalizamos y romantizamos muchas cosas. Realmente, incluso en el noviazgo, don Vicario platicaba mucho sobre sus actos heroicos, siendo ese gran macho violento. Y realmente esto yo creo que es un detonante de encender la alarma o esas banderas rojas, donde, como te digo, nosotras normalizamos y romantizamos estas situaciones como, ay, sí, el macho, el violento, él me va a defender. No, ojo, eso puede ser usado en tu contra, o sea, así como se comporta afuera, se va a comportar contigo. Si es un hombre violento afuera, va a ser violento contigo. Y es parte de lo que yo les comparto a las chicas, ¿no? Cuando un hombre violenta las cosas, me refiero a que, por ejemplo, en mi caso particular, este hombre en medio de sus agresiones rompía las puertas, dañaba las cosas de casa, ahí se estaba encargando de que yo supiera dentro de mi psiquis que eso era lo que él quería hacer conmigo. Entonces, esto es un patrón, digamos, súper de alerta o sus comentarios. Eh, hay muchas cosas entre líneas que tenemos que aprender
a tener muy, muy presentes. Totalmente de acuerdo. En la etapa del noviazgo, esta etapa del enamoramiento, este, sí dejamos pasar, somos muy omisas, porque desde ahí se presentan los primeros signos de alerta, ¿no? Como dices, creo que compartimos ambos países el tema del machismo, ¿no? De esto que dicen, si no me cela, no me quiere. Oye, no tiene que celarte para quererte, ¿no? Eh, y muchas cosas así que nuestra misma cultura nos ha ido normalizando, ¿no? Entonces, ahorita creo que esta nueva generación ya empieza a ver las cosas diferentes y ojalá que sigan así, porque si esto no se puede permitir, incluso ya los niños se van comportando diferentes y ellos mismos hacen señalamientos a sus propios padres si es que tienen algún tipo de comportamiento, porque desde la escuela se les marca. Si tal vez en casa no tienen este señalamiento, en las escuelas sí que está muy marcado, ¿no? Muchos, ya hay escuelas que tienen mucha perspectiva, mucho respeto por los derechos humanos, como es el caso del día de hoy, ¿no? Que hoy estamos de fiesta las mujeres por este aniversario más, por este día de esta conmemoración del Día Internacional de los Derechos de las Mujeres, en el cual una vez más hay que repetirles que hoy no nos tienen que llamar para felicitarnos, porque es como si hacen una analogía, ¿no? Como si a los judíos tuvieran que felicitarlos por el holocausto, ¿no? Esto es Sí. una lucha de muchísimos años por nuestros derechos y por muchos derechos que ya existen, pero que lamentablemente no se respetan. Otro tema también sobre la mesa que el día de hoy surge es el tema del feminismo. El tema del feminismo lo que busca es que los derechos sean iguales ante hombres y mujeres. No busca darle más derechos a las mujeres ni restarle derechos a los hombres. Lo único que busca es este respeto a nuestros derechos. Desgraciadamente, pues está mal interpretado y se confunde con el término de embrismo, que es como lo contrario de machismo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, hoy recuerden que pues no nos feliciten. Yo ya desde temprano he estado recibiendo felicitaciones, incluso de abogados, incluso de mismas mujeres que están en algún tipo de movimiento, pero bueno, no importa, no pasa nada, al final del día no pasa nada, el punto es que alcemos la voz y que sigamos luchando por esos derechos. Jimé, ok, Así es. empiezas ya con tu defensa legal, ¿cómo empiezas? ¿Qué cosas absurdas te has encontrado en este camino? Bueno, te diré que dentro de los avances, bueno, primero, entender que nada de esto que me estaba pasando era mi culpa, ¿no? Perdonarme y trabajar en mí. Ese fue uno de los grandes avances. Pero si hablamos a nivel legal, bueno, Marisol, ahí te voy a contar que el gran avance fue haberme librado de 17 demandas a nivel penal en mi contra, de las 18 que me montó don Vicario. Recordando que es una de las estrategias que este tipo de personas o de victimarios utilizan en nuestra contra en la violencia vicaria. Es muy Sí, importante que quieren meter a la mujer a la cárcel. sí, a como de lugar. Ellos utilizan mucho el tema de las simulaciones, ¿no? En procesos judiciales. Otro de los avances que he podido ver, demostrar obviamente ante ley que todo lo que digo es cierto. Aprender de leyes, de derechos humanos, educarme sobre la violencia de género, derechos sobre los niños, niñas y adolescentes, conocer y profundizar sobre los derechos humanos, como te digo, fue bastante importante porque eso ha hecho que rompa fronteras. Si bien es cierto, ustedes en México tienen unas legislaciones por
sus estados, porque cada estado es independiente, que hoy por hoy, con gran orgullo y alegría, porque sus triunfos son mis triunfos como mujer y sorora, ya llevan 19 estados legislados contra la violencia vicaria y van por todos y seguramente así será. Pues entender que los derechos humanos son de todas, sin importar dónde estemos, si viajamos a la luna, allá nos agarran, porque somos humanos y esto rompe fronteras y nos da ese pasaporte para llegar a donde sea, ¿no? Entonces, sí, grandes avances dentro de mi proceso ha sido sopesar todos estos audiencias desgastantes de 18 demandas a nivel penal en mi contra completamente falsas, simuladas, donde pues ya he podido bajar 17 de las mismas. Qué impactante, en verdad. Este es otro de los patrones, ¿no? Que quieren meter a la mujer a la cárcel, inventando, simulando muchas. Y pues sí es, híjoles, en verdad que, ay, no, hijo. Hay algo muy importante, Marisol, de resaltar, y es que este tipo de personas, los psicópatas narcisistas o narcisistas integrados, yo en las conferencias que he realizado para las chicas, les nombro 3 frases, ¿no? Es te odio, te amo y dame más. Y les hago una analogía bastante graciosa como para amenizar el rato, y es que este tipo de personas violentadoras, o como lo llamamos nosotras, don vicario, es como si tuvieran la solitaria en el cerebro, ¿no? Es como dame, más, aliméntame, ¿no? Y todos estos suplementos de los cuales hablamos en terapias, que son obviamente lo que los alimenta a ellos. Sí, ay, es que en verdad se me pone, mira, la piel chinita porque evidentemente todas dolemos de esto mismo, ¿no? A todas nos pasa, si no exactamente algo bien similar, y es bien doloroso, es bien complicado. Por eso es que decimos que la violencia vicaria es terrorismo, ¿no? Por los alcances que puede tener. Ok, Claro. Jimena, ¿cómo vas con este caso? ¿Cuánto tiempo crees que falte para que todo esto termine? ¿A la par estás peleando tú también? ¿Tienes juicio familiar? Sí, claro. Bueno, ¿cuánto tiempo creo que falte? No sé, porque parte de las estrategias de un vicario es la dilación de cada proceso. Así es. Entonces, donde vemos de igual manera involucrada de gran manera la violencia institucional, ¿no? Y la inoperancia de las mismas. Esto ha sido un factor bastante importante en las investigaciones que hemos realizado en diferentes países, donde todas las que sufrimos o sobrevivimos de la violencia vicaria reportamos lo mismo. La inoperancia de estas entidades judiciales, donde se ven involucrados de igual manera los menores. Estamos hablando de niños, niñas y adolescentes, donde evidentemente tienen unos derechos que algunos de ellos deben ser obviamente ágiles y céleres, ¿no? Pero nosotras que vivimos esto en carne propia podemos dar fiel testimonio que la realidad es completamente diferente. Sí, totalmente. En verdad que pues muchos utilizan todas estas herramientas, ¿no? Y qué mal. Fíjate que sobre la marcha también hemos conocido algunos temas de mujeres abogadas que defienden a estos hombres, a estos agresores. Incluso yo platiqué con una abogada en el cual le dije, oye, a mí me da mucha pena que tú como abogada, entiendo que es tu trabajo, pero no se justifica esto que estás haciendo
porque tú eres mamá y espero que algún día no te pase y que nos tengas que buscar, ¿no? Porque es muy difícil, es bien difícil. Es como esas personas que defienden violadores, ¿no? O sea, pues, ¿qué tendrán que tener en su cabeza, en su sangre, pues para defender este tipo de agresores, ¿no? Y más cuando ellos saben que son culpables. Entonces, qué mal que no vean que les puede suceder y que eso no se hace, ¿no? Hay personas que, ah, Hay algo sin muy palabras. importante, Marisol, de resaltar, y es que en el trasegar de este año y 6 meses, como te menciono, desde la sustracción de mis hijos, me he encontrado más mujeres machistas que hombres machistas. Y hace parte también de la educación que nos han brindado, hablo a nivel Latinoamérica, y obviamente todo esto está implantado, ¿no? Y es un ejercicio de desaprender para empezar a aprender y aprender a amar bonito, a amar sano, a que si me cela no es porque me quiere, a darle la vuelta a muchas cosas, ¿no? Y lo que tú mencionas, pues claramente para mí es como si fueran unas, ¿cómo se llama esto? Como como alguien que está agrediendo a su propio género, ¿no? O sea, estas mujeres que defienden a hombres maltratadores es completamente ilógico. Yo desde mi postura, eh, si algún día llegan a ser víctimas o sobrevivientes de violencia vicaria, estas mujeres las abrazaría con la misma sororidad, entendiendo que también es un tema de, ok, te enseñaron un tema diferente, o sea, amar diferente. Y no está bien, no está bien que te hagan daño. Pues bueno, pues exactamente lo que dices, palabras sabias, si algún día lo necesitan, pues ahí las colectivas estarán para aconsejarlas y hacer eh, todo esto, pues para ayudarlas siempre, ¿no? Oye, entonces así es, o sea, todavía tienes una fecha incierta, todavía no hay, este, pues decir, bueno, pues yo espero que en este año ya recupere a mi hijo, a mis hijos, todavía no tienes pues No, esa Marisol, certeza, yo realmente parte del proceso que he hecho es ya eh, pensar qué va a ser en el tiempo de Dios y el tiempo de Dios es perfecto. Ya no le pongo un parámetro de tiempo terrenal, por decirlo de alguna manera, porque cuando nos hacemos este tipo de expectativas y don Vicario sale y dilata procesos y genera un tema como de dilaciones dentro de los mismos, pues el sufrimiento es mucho más grande para nosotras como sobrevivientes, ¿no? Yo incluso esperaba que en la primera Navidad pudiera tenerlos, no los tuve, ya llevo 2 Navidades sin mis hijos, 2 cumpleaños, o sea, ya es como fechas importantes, ¿no? Sin mencionar que cada día sin ellos es bastante fuerte. Pero pensaría yo que el tiempo de Dios es perfecto y Él dirá cuándo retornarán mis hijos del lugar donde nunca debieron haber salido. por supuesto, por supuesto. Eh, Todo esto te ha hecho luchar por otras mujeres como tú que están pasando esta situación. Como decimos, el término de violencia vicaria prácticamente es nuevo, como también lo acabas de decir, apenas se está legislando en muchos países, en muchos estados, y tú eres una precursora en tu país de este término, hiciste el Frente Nacional de Violencia Vicaria en Colombia, y eres la impulsora de esta ley en tu país. ¿Cómo va? ¿Ya se aprobó? ¿Cómo van? Bueno, Marisol, es importante resaltar que obviamente aquí las, digamos, las grandes cosas que han sucedido primeramente son gracias a Dios. Sin Él nada, Él es nuestra brújula, nuestra guía y su palabra pues nuestro epitafio, ¿no?
Y tras de esto, pues yo solamente soy una herramienta suya y la voz de muchas, porque esto es un trabajo y una labor de todas. En cuanto al tema legislativo, acá hay otra persona también involucrada, gestora de ley muy importante, y hay que mencionar su gran trabajo, es Tatiana Nebot, que también conjuntamente está trabajando conmigo de la mano en el Congreso de la República, y vamos muy bien. Es un trabajo obviamente muy complicado para nosotras que no somos conocedoras de leyes ni nada de eso, pero igual manera contamos con un equipo de trabajo muy interesante dentro del mismo Congreso, donde se nos ha brindado la oportunidad de tener una mesa de trabajo dentro de la política, una UTL, y se está gestionando todo esto de manera muy bonita, porque ha dado un gran impacto de la realidad de los vacíos jurídicos, ¿no? En mi país, que es Colombia particularmente, existe una ley de género, que es la 1257 del 2008, donde dice que las mujeres tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia. Ok, si nos paramos desde este punto, entonces, ¿por qué en mi caso particular estoy viviendo esto? ¿O por qué miles de mujeres están viviendo esto en mi país? Claro, ahí es donde entramos a decir que hay vacíos jurídicos de los cuales don Vicario se coge para hacer este tipo de dilaciones, y es lo que estamos tratando de trabajar y de cubrir todos estos vacíos jurídicos para que ya no existan más excusas, ¿no? Entonces, tenemos un trabajo muy bonito, está adelantado, no puedo contar mucho, pero Dios mediante y con el favor de Él, prontamente podremos todas las mujeres colombianas contar con esta ley en nuestra patria. Ok, entonces está en proceso legislativo, ya está la iniciativa, la están trabajando y Sí, esperemos, deseamos de mucho corazón que ya bien pronto, ya sea aprobada y publicada y pues bueno, todo lo que conlleva el proceso legislativo. Jimena, muchas felicidades porque este trabajo le va a ayudar a muchísimas mujeres, ¿no? Eh, Muchas colombianas que lo necesitan, que se, que se diferencie de violencia familiar, ¿no? La violencia vicaria es un cúmulo de muchas violencias en este solo término. Así que, pues bueno, es súper importante que sea muy diferente. Y pues muchas felicidades, también felicidades a Tatiana. Tatiana, me imagino que es otra víctima, otra sobreviviente de violencia vicaria. así Eh, es. y pues bueno, pues muchísimas felicidades por todo esto. No quiero acabar el programa, Jimena, sin que nos digas cuáles serían tus recomendaciones, cuáles serían tus tips para evitar, o si ya estamos viviendo este tipo de violencia, ¿qué hacer? Bueno, dentro de los consejos que yo les doy, como te mencionaba antes, lo más importante es poder tener un círculo seguro, ¿no? Iniciando por nuestros propios familiares y entendiendo asimismo que muchas de nosotras fuimos aisladas hasta de nuestra propia familia. Recuperarnos a nosotras mismas y aprender a perdonarnos y a sanar tantas cosas es vital. Sí. Y otra recomendación, digamos, que yo les daría es que, pues ahí va la cuña, si me lo permites, que visiten nuestra página web www.violenciavicariacolombia.com, donde les brindamos de igual manera información muy importante, banderas rojas y todo este tipo de cosas que son muy útiles para las sobrevivientes. Perfecto, pues muchísimas gracias. Desde Colombia, Jimena Ordóñez, muchísimas gracias por esta entrevista, por este espacio. Sé sé que volver a contar una vez más nuestra historia, porque la hemos contado no solamente en temas mediáticos, sino para efectos de temas legales.
nos hacen contar una y otra y otra y otra vez, y una vez más contar nuestra historia, de repente es doloroso, ¿no? Dicen que recordar es volver a vivir, pero bueno, entonces es necesario. Pero ahí va lo importante, Marisol, y es darle la vuelta a la historia y aprender que tu testimonio puede servir para salvar muchas vidas, que tu testimonio desde el enfoque que le des puede servir para otras mujeres, no desde la postura de víctima, sino desde la postura de fuente, de soluciones y de Claro, co-crear una sociedad más sana, más armónica, más sorora en medio de todo esto, ¿no? claro, y con ejemplos como el tuyo, y con la frase de que hay que transformarnos para que este miedo lo convirtamos como en adrenalina para salir adelante, es importante que vean que sí se puede, que en medio de toda la adversidad, en medio de este remolino, sí podemos salir adelante. Tenemos que hacerlos, necesitamos estar bien para que así estemos bien una vez que recuperemos a nuestros hijos, tanto física como emocionalmente. Eh, Así. Jimena, si me permites, voy a leer las frases que nos identifican y que ponen un alto a esto. La violencia vicaria es terrorismo. No más violencia vicaria. No más violencia de género. No más hijos separados de sus madres. No más madres separadas de sus hijos. No más violencia institucional. No más violencia económica. No más violencia emocional. No más violencia psicológica. No más violencia de género. No más violencia infantil y, por supuesto, no más violencia vicaria. Mira, mi mami ya me vino aquí a visitar, ya salió aquí en cuadro. Aquí está con mi pequeñita. Y otra cosa que no podemos dejar atrás es no más madres en la cárcel, no más madres silenciadas, no más madres amedrentadas y no más madres perseguidas, porque parece que el Estado busca perseguir a estas mujeres que se atreven a alzar la voz, a estas mujeres que luchan por sus hijos, que se les ocurre hacer una rueda de prensa y ya son, ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué no se evidencian? Ya, alto a esta violencia también por parte de las autoridades en contra de las mujeres que están buscando cómo recuperar a sus hijos. Claro que sí. Yo a esta lista que tú mencionas le añadiría otro no más. No más niños huérfanos con sus madres vivas. Niños huérfanos, totalmente, totalmente. Qué fuerte, pero muy real, muy real. Jimena, pues muchísimas gracias de nueva cuenta. No sé si quieras añadir algo más. No, Marisol, para mí ha sido un honor estar en tu programa. De nuevo, muchísimas gracias. Un abrazo desde Colombia a todas las mexicanas hermosas. Como les decía yo a mis amadas mujeres mexicanas del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria en alguna oportunidad, como ustedes lo mencionan, ustedes no son chillonas, ustedes son chingonas, y de verdad toda mi admiración para ustedes y en lo que podamos colaborar desde acá, desde Colombia, somos países hermanos y unidas en sororidad. Muchísimas gracias. Sí, sí, hay que seguir haciendo estos lazos porque esto rompe fronteras. Esto no tiene nacionalidad, así que bueno, muchísimas gracias, Jimena. Amigos, amigas, recuerden, este programa prácticamente es nuevo, es el 4º capítulo. Nos ayudan mucho compartiendo, dejando comentarios, porque esta información le puede servir a una mujer que probablemente todavía no le ha sucedido esto y que puede tener alarmas y que puede decir, ah, caray, esto me está pasando, ¿qué puedo hacer? Y recurrir rápido a una colectiva feminista para que se le ayude, para que se le asesore y para que no le ocurra esto. En caso de que ya le ocurrió, que sepa qué hacer, a dónde acudir, qué cosas no hacer y bueno, ya un poquito, ya muchas lo sabemos el caminito, así que bien recomendable acudir con las diferentes colectivas. Como ya vieron, hay colectivas en todo el mundo sobre este tema y les pido por favor que compartan este video en vivo a través de YouTube,
para que en verdad llegue a otras personas que lo necesitan. Suscríbanse para que cada que haya un programa nuevo, pues les pueda avisar YouTube. Así que también lo tenemos como Violencia Vicaria en Spotify y ahí nos pueden seguir. Muchísimas gracias. Un saludo, un abrazotote. Gracias, Jimmy, hasta Colombia. Y a todas y todos que tengan un gran día. Espero en verdad que bien pronto a todas las mujeres que estemos pasando esto, pronto recuperamos a nuestras hijas, a nuestros hijos y que ya pare esta cacería. Pareciera que estamos en un sueño, en una pesadilla y ojalá ya pronto despertamos y veamos que todo esto ha terminado. Muchísimas gracias y que tengan un gran día hoy que es el Día Internacional de la Mujer. Jimé, de nueva cuenta, gracias y muy bonito día. A ti. Gracias, amigos, amigas. Hasta luego.